Bueno a todos, soy Edgardan de nuevo, estoy aquí una nueva semana para traer un nuevo reseña rolera. ¿Qué va a ser en esta ocasión? Pues van a ser suplementos de 5 anillos. Sé que la semana pasada no hubo, bueno, tuvo un par de problemillas con la cámara y no salió bien la grabación, así que decidí volverla a grabar. Pero bueno, en esta ocasión traigo dos libros, que son los libros de las Tierras Sombrías de 5 anillos, que, bueno, pues hay que ser el primer y el segundo libro de las Tierras Sombrías, creo que no podrían ser más diferentes. Ambos libros tienen parte del material bastante desfasado, que no encajan completamente con la cronología. Esto lo vamos a ver y lo vamos a comentar ahora cuando haga la reseña de ambos manuales. Y bueno, pues básicamente 5 anillos, ya visteis el vídeo original en el que hablo de este mundo. Las Tierras Sombrías es un poco lo que hay al sur, en la frontera sur de Rokugan, en el que es una especie de extraño país corrompido por demonios. Salvando las distancias, tiene cierto parecido a los reinos del caos de Warhammer Fantasy. Aunque bueno, salvando tampoco tantas las distancias, que tiene bastantes cosillas en común. Y bueno, ambos libros podrían parecer limitados porque, claro, están situados en una región geográfica, aunque nos van a dar ideas, sobre todo el segundo, para poder meter este tipo de elementos en otros lugares del imperio. Yo para empezar cometí este mismo error en mis inicios. La gente parece que tiende a ver las Tierras Sombrías, la evolución de las Tierras Sombrías como el lado oscuro de Star Wars, y que toda historia que implique magia tarde o temprano implica las Tierras Sombrías. Creo que es un error de concepción, que no es así. Las Tierras Sombrías no deberían de ser un elemento tan banal, por así decirlo, tan anecdótico en las historias, ni tan presente. Y creo que bueno, se ha ido mejorando un poco con los libros más modernos esa especie de tratamiento. Pero bueno, estos dos libros de primera edición nos van a enseñar cómo llevar todo esto. Cabe destacar sobre todo que el primer libro es bastante imprescindible disponer de la pantalla de la primera edición, porque nos van a hacer referencias a algunas reglas que vienen aquí. Ahí vienen ligeramente resumidas, pero tampoco creéis que están tan bien escritas como para poder prescindir de ese libro. Bueno, pues ahora en unos segundos empezaremos con el primer libro. Bueno, el primer libro de las Tierras Sombrías, que es este de aquí, ¿vale? Es un libro que a mí me resultó muy chocante. Bueno, el Cinco Anillos, ¿vale? Que para que lo sepáis es la primera línea en la que empiezo a coleccionar suplementos de forma eh, interesante, digamos. Tenía algunas cosillas sueltas de algún libro, como por ejemplo el Manual de la Esencia de Rolemaster y alguna cosilla más, pero son cosas anecdóticos. Si tengo algún suplemento de algún otro juego es anecdótico. Fue el primer libro que empecé a hacer una línea entera de forma real. Y bueno, pues este libro me llamó la atención porque no está escrito tal cual, sino está escrito como si fuera un diario, los diarios de Connie Mokuna, que es un investigador cangrejo, que bastante peculiar. Es una persona que quebrantó muchos tabúes sociales del imperio para poder hacer estos diarios, que son muy importantes y una fuente muy importante de conocimiento para el cangrejo. Y todo va a estar escrito desde su punto de vista de vivencias y cosas que conoce. Por eso, cosas que las que ha podido poner en el Merostato vienen peor descritas, o sea, van más pie a la interpretación. Y además, siempre tienes la duda de si lo que realmente escribió este hombre es la verdad. Esa especie de juego que hacen, la verdad puede volver el suplemento en manos de un narrador con suficientes ideas en una cosa muy muy interesante. Bueno, el primer capítulo, ¿vale? Va a venir con una introducción sobre los porqué de Kunimo Kuna, que está escrito por un tercero, ¿vale? Que va a explicar un poco lo que significan estos diarios. La verdad que es Kuniyori, de Indio de la Familia. Es un relato muy interesante sobre la visión que él tiene de este Surenja, de la familia Cangrejo. Y el segundo ya va a empezar, nada más terminar este relato, va a empezar. De hecho es muy interesante porque en los libros de 5 anillos muchas veces tienen un capítulo de cómo usar este libro que contiene. Pues aquí va a venir en los bordes, como pequeñas glosas de todo ese elemento. Bueno, que es muy común en los libros de 5 anillos, por cierto, que parte de las páginas estén glosadas en los laterales. Bueno, el primer capítulo es Viajando por las Tierras Oscuras. Nos van a empezar a enseñar un poco ciertos elementos de las Tierras Sombrías, cuál es su origen o cuál es su hipotético origen. Aquí es la primera vez que podemos ver la referencia que las Tierras Sombrías eran parte del Imperio Rápido.
y te hablan un poco de situaciones como por ejemplo los yermos Kuni o otros tipos de elementos. La verdad es que no llega a ser afortunadamente una gran descripción de los territorios de las tierras sombrías, sobre todo son de las tierras sombrías más próximas al imperio. Las tierras sombrías, que por así decirlo más lejanas o más cercanas al pozo de Fuleng, las vamos a ver en el segundo libro, que desde mi punto de vista tiene alguna genialidad, pero quizás perdamos parte de ese misterio o que creamos una especie de elemento raro. Lo voy a explicar después el por qué ocurre esto. Nos va a hablar cómo funciona la magia, porque claro, la magia en las tierras sombrías funciona distinto, porque no hay kamis a los que puedas llamar para que te ayuden en los esos magos, sino que hay un riesgo de que cuando tú llamas a un kami aparezca un kansen, que es una especie de espíritu maligno, y puede llegar a tener efectos divertidos o, bueno, hacer cosas extrañas. Y por último, el Mahosukai, un poco cómo funciona la magia. Todo de decir que no desde el punto de vista realístico, de hecho vienen muy pocas reglas en este capítulo, un par de elementos en los laterales, como por ejemplo los Kansen y ese tipo de cosas, sino que nos va a venir más el punto de vista del trasfondo, cuál es la visión de un Surenya, además muy experto en este sistema tabú, sobre estos elementos. Lo cual es interesante porque no es no te presentan la regla tal cual, sino que te presentan ideas de cómo tú mostrarlo en partida. Creo que este tipo de suplementos son mucho más potentes que los que te meten la regla tal cual. O sea, yo prefiero este tipo de cosas, que me aparezca una clase o un tipo de elemento muy bien explicado con cosas propias del mundo, a que me vengan 9, que es una descripción de reglas al azar. Bueno, después tenemos la descripción de la mancha de tierras sombrías, cómo se expande, qué efectos produce. Es muy interesante, ¿no? Porque te dicen que la mancha de tierras sombrías no se presenta en todo el mundo igual, se puede presentar en elementos físicos. Por ejemplo, habla de una persona que le empezó a crecer una segunda cabeza, que además luego le empezó a hablar y ese tipo de cosas. Es un elemento muy interesante, y también nos va a hablar un poco de cuáles son cosas como por ejemplo las medicinas que puede haber para retener esto, que es el té de los de Jade, que bueno, es un tipo de té muy restringido en el imperio. De hecho está muy cuidado de quien lo toma, porque bueno, puede ser símbolo de corrupción. Nos va a hablar un poco qué pasa con los cadáveres, los zombies, los esqueletos, cuál es esta infección, cuál es la prevención, cómo encaja exactamente las tierras sombrías en los anillos, que es muy interesante este diagrama, que bueno, este diagrama a día de hoy no podrías verlo, ¿vale? Porque hubo ciertos problemas con este tipo de iconografía en primera edición, por eso luego se cambia, pero este es el sistema de iconografía que tenía la primera edición, que vemos que ahí como el sexto anillo, que es este de aquí, corrompe a todos los demás, dando esa especie de elemento tipo átomo. Y bueno, después tenemos elementos como la absorción del jade y este tipo de elementos que, bueno, venían en la pantalla, aquí vienen más explicados desde el punto de vista de trasfondo y no tan mecánicos. De hecho, la mecánica aquí se resume en una pequeña columna, una nota en la columna, y en la pantalla lo tenemos, la verdad, bastante más extendido. Bueno, después el segundo capítulo ya vamos a empezar a ver peligros de las tierras sombrías ya más reales, no meramente la corrupción o, por así decirlo, un elemento geográfico, sino que el primer capítulo es además probablemente el más extenso de todos, lo que se refiere al tratamiento de una criatura, que nos va a hablar de los trasgos. Nos va a hablar de todos los trasgos, desde su filosofía, cultura, sociedad, elementos sociales, tipos de trasgos, cosas, por ejemplo, muchas de estas además creo que ya no son ni canónicas, como por ejemplo, o se han confirmado como canónicas, como el rey trasgo, que aquí te mencionan que es una leyenda que tienen los trasgos, que no tiene por qué. ¿Y por qué sabe tanto esto? Bueno, pues porque para empezar muchas de estas cosas son mediante entrevistas con un trasgo, que es uno de los trasgos más inteligentes, que era báculo o algo así, o garrote. Y la verdad está muy bien, están muy bien tratados los trasgos. Me sorprende el tratamiento tan extenso que tiene. Me recuerda un poco a los goblins. Tienen esa especie de mezcla entre los goblins de Pathfinder y los goblins de Warhammer. Y la verdad están muy bien descritos. Podrías llegar a hacer partidas exclusivamente de trasgos, la verdad, con esto. Y como dicen técnicas trasgos o cosas como los chamanes trasgos. Es como curioso, por ejemplo, los trasgos tienen una táctica que es embadurnar en brea a uno de ellos y lanzarlo en llamas. La verdad es un capítulo muy interesante.
Y es un excelente capítulo de cómo mostrar a un monstruo con cara y ojos. Yo preferiría a lo mejor que los bestiarios se centraran a lo mejor en una veintena o treintena de monstruos, dedicándoles fácilmente 4 o 5 páginas a cada monstruo, a tener los enormes bestiarios de 300 monstruos en 300 páginas, porque yo la verdad le doy mucha más utilidad a eso, teniendo en cuenta que además yo no soy muy de bichería. Después los ogros, bueno, los ogros tienen la circunstancia aquí, sobre todo, de que están completamente desfasados. O sea, nada del trasfondo que vas a encontrar aquí sobre los ogros es real. Porque aquí los ogros, en primera edición, eran una creación de Fuleng, que creó para, por así decirlo, para mejorar de algún elemento de la raza humana. Y después, en ediciones posteriores, los ogros van a ser una especie de civilización pretérita anterior. Pues aquí no. Y lo cual hace que este capítulo entero, pese a ser tremendamente interesante y útil, y algunas de estas cosas son semicanon, eh, puedes, la verdad, lanzarlo bastante a la basura. Porque no tienen un gran peso sobre el trasfondo actual. A continuación viene el troll, que, bueno, pues básicamente ahora están mucho más desarrollados. Aquí te daban a entender meramente algunas cosas como las que se saben ahora. Aquí meramente, pues bueno, te da a entender que no he hecho una gran investigación. Y no es que estén desfasados, es que están mucho más ampliados. Merece mucho más la pena el material actual que este material. Y a continuación van a venir los Oni, que van a tener su propio capítulo y es un capítulo muy importante y además van a venir muchos de ellos. Me encanta el dibujo además, me parece súper gracioso. ¿Y con qué Onis va a empezar? Bueno, pues va a empezar con los señores Oni. Los señores Oni... No, empezaba con los señores Oni, un segundo, voy a confirmar, no sé. Bueno, nos habla de los Onis normales, ¿vale? Muy pequeñito, no llega a los 3 párrafos, en el que explica un poco cómo funciona el Oni, cosas, elementos comunes de los Oni. Y a continuación nos van a describir varios Onis. Primero nos van a hablar de los Onis únicos, que son esos Onis que solo existen ellos, no hay ningún tipo de réplica, no se vuelven a aparecer una vez muertos. Son pocos, la verdad. Podríamos meter, por ejemplo, la Fauce en estos tipos de Oni. Yo creo que la Fauce después ha ido mejorando mucho. Y tampoco se sabe exactamente de dónde surgen, pero bueno, son elementos muy interesantes. Después tenemos los subespecies de Oni. Las subespecies de Oni son todos estos tipos de Oni, que hay muchísimos, ¿vale? Y de miles de formas y colores. Nos van a describir en cada página un Oni distinto, algunos con poderes, algunos muy bizarros. La verdad, mola bastante cómo están puestos. Y siempre vas a encontrar uno o dos Onis, por ejemplo, este es uno de mis Onis favoritos. Este lo he usado varias veces en campañas. Me encanta el aspecto que tiene, ahí con la boca extraña. Y la verdad son muy interesantes muchos de ellos. Siempre vas a encontrar uno que te interese. Este también lo he usado. Que es básicamente uno que copia a las personas con las que están luchando. Y siempre vas a encontrar alguno que te interese, ¿vale? Hay tanta variedad de ellos que de hecho el problema que puedes encontrar precisamente es que tienes un exceso de variedad. Y no sé, yo creo que es muy interesante. Después nos va a hablar de elementos más, un poco más de los Onis del Jigoku y un poco algunos datos de interés. Y después van a venir a los que se llaman los señores Oni. Los señores Oni, esto ha cambiado mucho, o mejor que haya cambiado, digamos que se han confirmado cosas y creo que han hecho perder parte de la magia. Que son estos como generales Oni que existen, que son Onis que logran robarle el nombre a la persona que los invoca. Por decirlo, son Onis creados a partir de un hechicero muy poderoso. Claro, aquí te decía o te daban a entender ciertos elementos un poco ambiguos sobre por qué podían surgir o no surgir estos. Estos ya tienen un reglamento más, por así decirlo, una mitología mucho más concreta actualmente. Creo que ha hecho perder la magia, aunque realmente no es nada que un narrador que se lea suficiente el libro y que llegue a cierto número de conclusiones no pudiera llegar a sacar. Pero meramente la confirmación pues le hace perder un poco la magia. Viene luego un capítulo de cómo combatir a los Oni de distintas formas. Por ejemplo, cosas como, por ejemplo, no vas a dar armas de jade a todo el mundo. Pues una cosa que tienen los cangrejos es que meten las espadas en brea, después en unos cubos donde tienen jade en polvo. Y bueno, pues les sirve para atacar un poco. Es interesante porque nos viene también
Esta guarida yo lo usé en una aventura, de hecho, el cómo es una guarida Oni típica, o cómo podrían vivir, o cómo te los puedes encontrar, o cazar, una creación de Onis, incluidos Onis aleatorios. Lo que, la verdad, bueno, pues como dicen, ¿no? Encuentros aleatorios que dan bajas aleatorias. Yo no aconsejo poner Onis aleatorios, es más, no aconsejo poner ni Onis, son enemigos tremendamente terribles y yo los dejaría fuera bastante de una campaña que no fuera de Tierras Sombrías. Y después nos va a venir un pequeño bestiario de peligros y criaturas de las Tierras Sombrías. Por ejemplo, un clásico que es la Bruja de las Ciénagas. El dibujo, la verdad, mola bastante, si lo podéis ver ahí. Y ya os digo, es un bestiario no tanto de criaturas de las Tierras Sombrías o relacionadas con las Tierras Sombrías. Este sí es un bestiario que podemos usar más fuera de Rokugan. Vienen los Mullina, que por ejemplo son muy graciosos. Me recuerdan un poco a los Lutines de la Torre de Ridus Indus en estética y un poco en mala hostia. Una especie de bichos bromistas que hay por ahí. Es probablemente los bichos más descritos. Cosas como parásitos, plantas, monstruos raros. La verdad es que es un capítulo interesante, ¿no? Nos muestra ahí un bestiario que además podemos usar fuera de las Tierras Sombrías, que es quizás el punto más que puede ser más agradable para un narrador habitual. Y el siguiente capítulo nos hablan de los Nezumi. Los Nezumi le pasan un poco como los Troll, ¿vale? Aquí están muy escocetados y después tendrán muchos más elementos. Además luego les van a ver la relación esta con la sombra y toda la parte de los nombres que yo creo que le hace perder un poco la gracia. Se la da de otros aspectos, pero no sé, me molaban los rápidos aquí de primera edición. Y después tienen dibujos como este, que también mola bastante. Me encanta este rápido. Estos dibujos ya se han perdido. El juego de cartas ha extraviado gran parte de estas ilustraciones originales. Aquí tenemos un tejedor de nombres, que la verdad mola un montón. Bueno, tejedor de nombres que tampoco tenían ese tipo de magias. O sea, aquí eran más tipo chamanes. Y después en tercera edición y después le dan ese tipo de magias. Pero yo os digo, o sea, es muy interesante este libro. Y bueno, vienen combates y tácticas y alguna crear personajes Nezumi y todo este tipo de cosas. La verdad es que yo creo que es un libro muy interesante. Quizás gran parte de las cosas que vienen aquí están muy desfasadas, es quizás la lástima, pero creo que la forma en la que está el punto de vista puede ser que todavía merezca la pena hacerse con una copia si sois capaces, porque la verdad está presentado de una forma muy interesante y muy original esto de que está directamente de diario. Me va a pasar un poco como un libro que veremos en el futuro, que es La Senda de la Sombra, aunque este es mucho más, tiene muchas más posibilidades útiles. Y bueno, después de esto, pues vamos a ver un libro que fue tremendamente criticado, que es el segundo libro de las Tierras Sombrías, porque pese a que compartir nombre, creo que no podían ser libros más diferentes. Volvemos en unos segundos. Buenas a todos, estoy aquí ya para el segundo libro, el Portadores de Jade, el libro de las Tierras Sombrías 2, que como he dicho no puede ser más diferente del original, porque, bueno, si el anterior es poco canónico, digamos que este ha pasado a ser demasiado canónico, y eso es una desgracia, porque aunque tiene grandes ideas, en general este libro es... Y yo lo he usado bastante, la verdad, creo que he usado más este que el anterior. Este tiene algunas cosas que pueden romper campañas completas. Está escrito también con esta especie de extraño diario, aunque en este caso son más bien diarios sueltos, una recopilación de relatos y diarios de gente, lo que hace que sea un libro interesante, pero quizás no sea tan gracioso como el anterior. Bueno, pues una vez que abres el libro empiezas con una obra de teatro en el que ocurrió algo extraño, ¿vale? Y bueno, tienes esta ilustración. Y la verdad es que tiene su aquel, aunque a mí no me terminó de gustar. Me parece muy buena esta ilustración. Es una ilustración tremendamente corrupta. Parece muy inofensiva en una vista preliminar, pero los detalles son muy escabrosos. Y bueno, pues un poco como el otro, nos pone en compromiso, es un magistrado, creo recordar, en el que, bueno, te advierte sobre lo que puede ocurrir aquí. Por ejemplo,
porque todo esto es una recopilación de un Sureña Ronin, el que se dedica a poner su propia experiencia personal, así como un montón de relatos. Y además es un tipo que parece ser que se perdió durante mucho tiempo en las Tierras Sombrías, lo cual, bueno, pues es un elemento interesante. Pero no sé, no terminó de cuadrarme, no me gusta tanto como el anterior. Aquí es que este libro es el que da pie luego a lo que sería Los Perdidos, el Clan de la Araña, que a mí es un elemento de trasfondo que no me termina de encajar, o al menos es completamente fuera de lugar de la primera edición del juego, de la tarea de las Tierras Sombrías, la primera edición del juego, pero bueno. Después tenemos un relato que es muy interesante, que es una novela de Tabanito. La verdad es que es un relato muy bueno, es tremendamente interesante y muy ilustrativo sobre los peligros y lo que pueden ser las tierras sombrías. La verdad me sorprendió porque tiene hasta cierto tipo de valor, de gran valor literario. Y no sé, creo que es un relato excelente que quizás ha perdido un poco el significado a día de hoy. Este libro empieza a romper lo que digamos algunos cánones establecidos y puede llegar a ser molesto. No me extraña que fuera tan criticado en la época. Bueno, tenemos una serie de relatos con cartas, pequeños diarios, obras de teatro, novelas, episodios de locura de gente. Yo os digo, es una recopilación de relatos de taberna recopiladas por este Sureña. Y el segundo capítulo son las tierras ennegrecidas. Que bueno, ¿os acordáis que os dije que en el anterior libro teníamos una descripción sobre los pasajes de las tierras sombrías? Bueno, pues aquí nos van a hablar de regiones concretas. Algunas regiones son tremendamente interesantes. Por ejemplo, hay un cementerio de cráneos de Oni, que es muy interesante. Ciudades perdidas, lugares con onis gigantes, árboles que en lugares sabios son sangre, campos de cabezas enterradas, pueblos fantasmas con fantasmas. La verdad es que tiene algunas ilustraciones muy buenas. Me encanta esta ilustración, me parece súper evocativa. Pero ya os digo que algunos de estos lugares pueden romper mucho vuestra concepción que tiene las tierras sombrías. Es muy interesante y de hecho tiene un problema que me recuerda más bien a una especie de viaje onírico más que otra cosa. Te dicen que esto es porque cuando tú te acercas al territorio más cercano a Fulén, estas tierras están como rotas y se van girando, como rotando como pequeñas islas. Y bueno, pues tú puedes llegar a algún lugar u otro y siempre encuentras este tipo de lugares más fantásticos, más propios de una fantasía mucho más alta, de la que pretendía ser Rokugan al principio, porque Rokugan poco a poco se va a ir convirtiendo en un mundo de alta fantasía, aunque en su origen la primera edición no estaba pensado para tal, va a tener una reconversión a medida que se va acercando a segunda edición. Bueno, el segundo capítulo, que es un Reliquias Perdidas, nos van a hablar de objetos malditos. Estos son muy buenos para ilustrar algunas cosas. Quizás no sea tan bueno como otros libros de objetos mágicos o de magia, pero la verdad es que es muy interesante. Yo he llegado a usar un par de estos objetos mágicos y la verdad es que cada uno puede dar incluso una idea de una campaña o de una serie larga de aventuras, porque cada objeto mágico, aparte de su objeto mágico puesto en uno de los laterales, cruzado, tiene un relato de entre 1 y 3 páginas sobre la historia de este objeto, el cómo ocurrió, qué ocurrió, qué pasó, cómo se perdió, cómo se podía perder, cómo se podía eliminar. Es muy interesante gran parte de ellos. Hay de todo, no os penséis, por ejemplo, hay unos guardapelos que te convierten en insecto, al más tipo estilo pesadilla kafkiana. Y el problema que tienen es que, bueno, pues la campaña quizás puede reventarte una campaña. Tienes que evitar que salga. Por ejemplo, hay un boque mágico de enterramiento. Hay armaduras, hay flores, hay campanas, están los pasapelos. El pasapelo, las agujas para el pelo es un objeto muy bonito. Muy bonito y muy interesante. Y bueno, después vamos a disponer de nuevo el ejército de Fuleng. Es un nuevo capítulo sobre Onis. O sea, si te quedaste con Onis porque no tenías suficientes Onis, aquí tienes más Onis. Y si querías Onis raros, aquí tienes Onis aún más raros.
tienes onis muy bizarros, otros onis que molan un montón, pero bueno, más onis. Si te molan poner demonios y onis y quieres darles más variedad, pues bueno, son interesantes. Quizás no, la forma de explicarlo sea distinta al libro anterior, lo cual también, pues bueno, tiene cierto elemento de frescura, aunque, bueno, no sé. En otros pierde ese sabor del original. El siguiente capítulo, que es el Oradores del Mahou, pues nos va a hablar un poco más de los Mahou-Shukais y más del peligro interno del propio Rokugan, ¿vale? Tienes desde maestros del Mahou-Shukai concretos, o cómo llevar Mahou elemental, o corromper conjuros concretos, ese tipo de cosas. O sea, son unas reglas de Mahou muy, muy ampliadas. Creo que pierden, sinceramente, parte del espíritu original de los conjuros de Mahou. Bueno, te habla de la selección de Yogo y un montón de Mahou-Shukais famosos o incidentes con Mahou-Shukais que la verdad pueden ayudar mucho a ambientar, pero creo que la verdad sectas de Mahou-Shukai también vienen, sin llegar a los portavoces de la sangre ni nada de esto, que todavía aquí tienen ciertos elementos de diferenciadores. La verdad creo que está bien, pero aquí se empieza a comprobar ya el primer concepto de pérdida de espíritu, en el que sí pasa a ser más. Ay, ya suena el móvil. Pasa a ser más lo que yo decía de una especie de magia oscura o de lado oscuro de la magia, más que ese elemento corrompedor de Fulen, no sé. Empieza a banalizarse el Mahou. Empieza a ser como una especie de camino raro hasta el poder, pero el capítulo ya que va. A mí, fíjate, cuando yo lo leí originalmente me gusta y sigo pensando que tiene grandes ideas, pero quizás es el que destroza más el que destroza más el espíritu original de la ambientación de Cinco Anillos es este que es. Y fíjate que la ilustración es bonita. Eso es cuando ilustraban, no cuando usaban las cartas. Que bueno, las cartas también son bonitas en su aspecto, pero no sé, estos dibujos en blanco y negro a lápiz, la verdad, molaba un montón. Y es el de Almas Perdidas. Almas Perdidas son estos tipos de samuráis corruptos, tipo Motosume y los demás, pues su origen en el juego de rol viene en este libro. Y son esos extraños demonios, gran parte de este trasfondo, por cierto, de los demás capítulos no, todavía es útil. Quizás el de Mahou también ha cambiado un poquito. Pero este capítulo ha tenido una vuelta de tuerca bastante alta, porque aquí nos encontramos, por ejemplo, que Itarashi, el hijo de Hida, es el general de los ejércitos cangrejo, o de los ejércitos de Fulen, que claro, esto en cuarta está negado que sea. Los acontecimientos mucho más tardíos de la ambientación, pero bueno, aquí sí sale. Si luego tenemos aquí una ilustración del grupo de los truenos originales. Y os digo, es interesante el capítulo en algunos elementos, pero yo os digo, tiene las ideas de estos especie de super guerreros, los Akutenshi, los Atsukai o algo así, no me acuerdo ahora cómo se llamaban, que tenían unos nombres particulares. Es para llevar un poco samuráis corruptos, lo que luego se convertirá en la clan de la araña y los perdidos, pues vienen aquí. Akuteshi y Akutsukai. Y ya os digo, no sé, no termina de convencerme, ¿eh? Fíjate que a mí me gustó cuando lo leí originalmente, esta especie de samuráis perdidos, pero creo que se les pasó la madre de vuelta. Es uno de los malos de campaña, era uno de estos. Creo que después se les pasó la vuelta de tuerca, ¿vale? Y bueno, después tenemos ya un Siervos de Fulen en un capítulo, un par de apéndices en los que ya se nos hablan un poco más de reglas en situ y ya no nos ponen esta especie de trasfondo. Cosas como, por ejemplo, modificadores a la tabla de batallas, luchas contra Fulen, el arte marcial de los cangrejos, que es el Koboichi. Quizás sea la parte más interesante en reglas. Y algunos conjuros de Mahou de ejemplo, sobre todo de Mahou elemental. Y una representación del honor en Rokugan y cómo meter las tierras sombrías más allá de Rokugan
Pues porque el libro presupone que los jugadores no se van a vender a este tipo de cosas porque es ganas de perder el personaje. Entonces nos dan ideas de cómo tentarles y cómo sacar el majó en segundo plano sin que sea algo muy evidente. Historias de terror y ese tipo de cosas. El libro es interesante. Ha envejecido ligeramente bien. De hecho, ha envejecido mejor que el anterior al ser este un poco ligeramente más canónico. Aunque creo que la escritura y las ideas que nos presentan son distintas al Roboban que se nos presentó en el origen. Esto tiene más a ediciones actuales, la visión de las tierras sombrías actuales. Y de hecho, el manual de enemigos del Imperio coge muchas cosas de aquí, más que de este libro. Que este libro creo que ha envejecido peor, es mucho menos canónico, aunque para mí es mucho más interesante, mucho más útil y mucho más divertido de leer. Pero bueno, ¿qué vamos a ver en próximos vídeos? Bueno, en próximos vídeos el siguiente vídeo va a ser el libro de Moonbite, el suplemento de Valkyrie, me lo terminé, ya conocéis mi opinión en el próximo vídeo. Pero bueno, por ahora ese va a ser el siguiente vídeo, aquí terminamos, soy Edcardan, nos vemos.